Muy buenos días. En el día 24 de nuestro devocional 30 días orando por mi matrimonio, Raquel, una esposa muy amada pero insatisfecha. Génesis capítulo 29, versículo 18, 20 y 30 nos dice: Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Una mujer aramea conocida principalmente como la segunda esposa de Jacob y su favorita. Era una mujer de gran belleza. Se puede pensar a simple vista que ella era la mujer idónea, la perfecta. Imagínate un poco. Jacob trabajó 14 años por ella. Y no solo eso, la Biblia nos dice que estos años le parecieron a Jacob como días. ¿No es este el sueño de cada mujer? Fue amada por su marido hasta el día en que murió. Pero cuando vemos su vida nos damos cuenta que aunque ella tenía el amor de su esposo, no estaba satisfecha con su vida. ¿Y qué podríamos aprender de Raquel? Para empezar, notamos que aparentemente era una mujer capaz de un comportamiento tortuoso cuando hurta los ídolos de su padre antes de dejar la casa paterna y luego se sienta encima de ellos, arguyendo que tenía la costumbre de las mujeres para que Labán no pudiera buscar allí y así no ser descubierta. Mintió y pienso que no tenía una sincera devoción a Dios. A pesar de tener todo lo que una mujer pudiera anhelar, llegó a ser amargada en un momento de su vida. Se autosaboteó su matrimonio. Cuando vio que no daba hijos, manipuló a su esposo hasta hacerlo enojar, exigiéndole que se los diera, si no moriría. Y él la recriminó fuertemente. Recordemos el devocional del día de ayer. Vemos la diferencia de Ana, una mujer amada por su marido, que al igual que Raquel no podía tener hijos. Ella, en vez de recriminarle a su esposo, fue delante de la presencia de Dios. Y podemos aprender de esta historia que viviendo una situación buena podemos tener un final triste, o viviendo una situación buena podemos cambiar por un final feliz como el de Ana. Y también nos cuenta la historia que con su propio padre ella exhibió esa conducta manipuladora en el momento que él buscaba los ídolos robados. Y no olvidemos además que por el hecho de no procrear, pero su hermana sí, se llenó de envidia y desató una rivalidad y una brutal competencia con ella por el amor de su marido, aun sabiendo que ella tenía la primacía en el corazón de este hombre. Luego del matrimonio nos encontramos con que Dios le cierra el vientre a Raquel, es decir, es estéril, mientras su hermana Lea estaba dándole hijos a Jacob. Esta frustración la llevó a no seguir la creencia y fe de su esposo y buscar a Dios, sino más bien a seguir la costumbre de la época, la misma que utilizó Sara con Abraham en su momento, y entrega a su sierva Bilha a su esposo para tener hijos a través de ella. Allí es donde me pregunto, ¿cuántas veces somos como Raquel, que teniendo lo que Dios nos ha dado en su misericordia y en su gracia, nunca es suficiente para nosotras? Nos dejamos llevar de lo que el mundo nos vende, nos autosaboteamos, dejamos llevarnos por nuestros deseos pecaminosos, sueños y agendas personales. Y se nos olvida que el Dios a quien servimos, Él es soberano y Él es el que lo gobierna todo. Ojo, no estoy diciendo que no podemos tener sueños, deseos ni metas. El problema viene cuando todo esto se interpone con los planes de Dios y en nuestro propio pecado empezamos una lucha contra su voluntad, despreciando lo que ya nos ha dado a nuestro esposo, a nuestra familia, nuestros hijos y ministerio. Muchas veces juzgamos las cosas como las ve el mundo. Creemos que porque vemos a alguien con una familia perfecta, vemos en las redes sociales mostrando un esposo perfecto, pensamos que es así en realidad.
no sabiendo que lo que vale es lo que hay en el corazón y la relación que tenga esa mujer con su Dios. No podemos dejar llevarnos por las apariencias, mujeres. Raquel fue una mujer como tú y como yo, que enfrentó las mismas situaciones, tentaciones, desalientos y frustraciones. Ella fue una mujer como Ana, pero que no siguió su ejemplo. Solamente piensa por un momento lo que como mujer enamorada tuvo que vivir, pasar de ser la preferida y de soñar con ese hombre amado, añorando el día de su unión, a ocupar un segundo plano por la misma voluntad de su padre, y precisamente con su propia hermana. Aunque sea cosa de cultura, creo que es duro, y esa es la riqueza de las Escrituras y la bondad de nuestro Padre, para que podamos aprender de las experiencias, de las vidas de estos personajes, imitando lo bueno y desechando lo malo. Y aunque Raquel era estéril, Dios se acordó de ella y oyó su clamor y le dio hijos, librándola así de su afrenta. Y tuvo nada más y nada menos que a José. Ese hijo fue de gran bendición. El Señor le dotó de dones especiales y de una gran sabiduría, inteligencia y honestidad. Además, modeló un temor reverente y respeto a su Dios. Podemos decir que de una mujer que no dio un buen ejemplo, salió un buen fruto. Podemos decir que de todos los hijos de Jacob, José fue el hombre que más temió a Dios. Raquel tuvo el privilegio, después de larga espera, de traer en su vientre a uno de los patriarcas de Israel, bajo cuya protección los hebreos fueron establecidos en Egipto y preservados de la gran hambruna de aquellos tiempos y pudieron continuar con vida. Finalmente, Raquel vuelve a concebir. Dios le da la oportunidad de ser madre por segunda vez. Pero al dar a luz a Benjamín murió y fue sepultada en el camino de Éfrata, que es Belén. Nos preguntamos cómo serían sus últimos días, igual de insatisfechos a pesar del abnegado amor de Jacob por ella. ¿Llegaría a sentirse realmente completa y ser saciada su alma con paz? ¿O se autosaboteó como siempre lo hacía? A diferencia de Lea, que transformó su tragedia en victoria, nos encontramos con el último día de su vida, que la mujer que tenía todas las razones para ser feliz, murió dando a luz un hijo llamado Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Es fácil mirar a una mujer de una belleza asombrosa y el amor eterno que le tiene un hombre y pensar que debe ser la más feliz de todas, pero fíjese en la tristeza de Raquel. Escuche su queja. El autosabotaje es una acción en la que actuamos como nuestros propios enemigos, causándonos un daño a nosotros mismos. Construir una relación matrimonial saludable es un proceso en que se invierte mucho tiempo, esfuerzo y hasta sacrificio para lograr esa estabilidad emocional. Sin embargo, un autosabotaje puede dañar seriamente y hasta destruir esa relación. Si causamos daño a nuestro matrimonio, nos estamos autosaboteando. Un desliz sentimental, una palabra dañina, una reacción grosera, una confesión fuera de tiempo, una explosión emocional, una mentira, son ejemplos de acciones de autosabotaje. Una situación no resuelta, un conflicto por diferencia de opiniones, una falta de perdón, el egoísmo y el orgullo son situaciones que pueden originar un autosabotaje. El dolor causado por la insatisfacción en la relación matrimonial a la que no se le busca solución es una tentación al autosabotaje. Entonces, la causa del autosabotaje en el matrimonio es por lo general una insatisfacción emocional que no se sabe controlar y termina convirtiéndose en una amenaza a una acción de autosabotaje. Todos los matrimonios del mundo tenemos amenazas de autosabotaje, muchas veces en la vida, pero dependiendo de nuestra madurez emocional, así será nuestro riesgo de caer o no en esa acción. No podemos pretender evitar todas las insatisfacciones emocionales en una relación, pero sí podemos decidir cómo vamos a reaccionar con ellas. Controlar las reacciones emocionales no es una actitud muy fácil de lograr. Y es aquí donde tenemos que reconocer que necesitamos una fuerza extraordinaria en nosotras,
Esa fuerza proviene del Espíritu cuando tenemos una conexión espiritual con nuestro Padre Celestial. Dios nos creó con esa necesidad de conectarnos a Él para poder manejar nuestras reacciones emocionales. Esa conexión espiritual no se consigue simplemente asistiendo a una iglesia, sino como producto de la decisión sincera y transparente de buscar la revelación de la palabra de Dios para vivirla en obediencia a quien nos diseñó y nos creó. Todos los seres humanos necesitamos vivir esa conexión con Dios para poder tener control emocional. En la medida que crezcamos espiritualmente, en esa medida lograremos obtener la fuerza y la sabiduría para controlar nuestras emociones y obtener un matrimonio saludable. La falta de perdón es una barrera muy fuerte que impide tener control sobre las emociones. Por esta razón, uno de los fundamentos bíblicos más importantes es el ejercicio del perdón, tanto para darlo como para recibirlo. Sin perdón sincero y genuino es imposible crecer espiritualmente ni lograr control emocional. Si has sido víctima de autosabotaje, mujer, lo primero que debes hacer es fortalecer tu relación espiritual con tu Padre Celestial. Busca apoyo donde hayas personas que te puedan guiar en tu crecimiento espiritual. Lo segundo es tomar la decisión de perdonarte a ti misma, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Luego, perdona a quienes te ofendieron y te lastimaron emocionalmente. Si tu dolor es muy grande, busca ayuda con aquellas personas, siervos de Dios, capacitados para ayudarte en esta tarea tan importante de tu vida. No seas como Raquel, que tuvo toda la oportunidad de ser feliz y tener un matrimonio grandioso y murió con una tristeza en su alma a causa del autosabotaje, de no saber controlar sus emociones. Aprende de Lea, que aun cuando las circunstancias eran contrarias, ella las convirtió a su favor. Aprende de Ana, que tenía un esposo que la amaba y no te podía tener hijo. Había insatisfacciones en su alma, pero ella fue delante de la presencia de Dios y puso su carga sobre los hombros de su amado y le entregó, hizo pacto delante del Señor y el Señor oyó su oración y respondió y terminó siendo una mujer satisfecha con muchos hijos y con un esposo que la amaba y que su rival no pudo lograr volver a alterar. Quiero terminar diciéndote esto: tu matrimonio y tu familia es el tesoro más valioso que Dios te ha dado. Cuídalo, no te autosabotees, no dañes tu relación con actitudes que te están destruyendo a ti y a tu esposo. Prefiere ir delante de la presencia de Dios y descansar en Él. Soltar toda carga, toda insatisfacción, toda perspectiva que tú misma has creado, pero que no es la realidad.